El Paraguay es uno de los países de menor crecimiento económico en América Latina y de mayores índices inflacionarios en la región, descontando a Argentina y Venezuela, sobre todo este último país del que se dispone de muy pocos datos. También estamos entre los países en los que se registra el mayor crecimiento en materia de pobreza, según datos del INE, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y un reciente informe de la CEPAL. Hay causas externas, sin dudas, pero también aspectos internos que hay que atender. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué se pueden corregir? ¿Y hacia dónde vamos? Son las respuestas que los invitados de esta noche van a responder aquí en Fuego Cruzado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Un gusto estar nuevamente aquí en el piso de Fuego Cruzado. Un saludo cordial a todos los padres en su día. Hoy es el día de los padres y se celebra aquí en nuestro país. A los buenos padres no tiene tanta relevancia como el Día de la Madre, hay que admitirlo. Por supuesto, pero es una fecha importante. Es una fecha importante, por supuesto. Es verdad. Para los buenos padres, que somos y que es... Madre hay una sola, dice la directora. No sé qué quiso decir con eso. No hay que hacerle caso a la directora de eso. Bueno, tenemos que hacer el reconocimiento del campo del tema que vamos a abordar esta noche. El panorama económico para este año es similar al de los tres últimos, desalentador. De acuerdo a los agentes económicos consultados por el Banco Central, en el 2022 volveremos a registrar cifras macroeconómicas de retroceso. Por ejemplo, la inflación cerrará este año en 8,2%, aunque la interanual ya roza el 12% a mitad de año. El tipo de cambio en 6.950 por dólar, mientras que el crecimiento económico será apenas del 0,2%, muy inferior a las previsiones oficiales. Ante este escenario, los próximos meses van a ser muy duros, puesto que la falta de empleo, la caída del consumo y la amenaza de más incrementos requerirán de una fuerte intervención del Estado, a través de políticas firmes y previsibles. Lo peor que puede pasarle al ser humano en general es vivir en medio de la incertidumbre. Y en materia de la economía y de las perspectivas, esto es sumamente negativo. Desgraciadamente, no existen posiciones oficiales por parte del gobierno que uno pueda decir, bueno, está caracterizando más o menos acertadamente la situación. Y como no conocemos eso, mucho menos se observan políticas que sirvan para corregir un panorama o una situación que a muchos paraguayos está golpeando. Sí, comentabas hace rato en la previa, Benjamín, que justamente la situación no es para nada alentadora. Venimos con 3 años bastante complicados que se dificultaron incluso con la pandemia, pero la respuesta no ha sido, por supuesto, también acorde a lo que se requiere y a lo que el país requiere. Vamos a conocer el perfil de nuestro invitado de esta noche, nuestro primer invitado. Adelante con ese. Gustavo Leite es un empresario y político paraguayo, experto en administración de empresas y comercio internacional. Fue ministro de Planificación durante la presidencia de Raúl Cubas Grau y ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Horacio Cartes. Gustavo Leite, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal Richard? ¿Qué tal Benjamín? Felicidades a todos los papás del Paraguay. Igualmente. Gracias por invitarme. Hay más cosas en el currículum, comentábamos que fue deportista. Pero hay que compensar en 15 segundos. Así claro, además el tiempo siempre se dice que... No sé quién... se me ocurrió una idea genial, el tiempo es oro en televisión. El tiempo no se dijo nunca, ¿no? Y hay que pagar, efectivamente. Gustavo, mientras no me manden la cuenta al final del programa, estamos bien. ¿Cómo podrías definir en pocas palabras, no desarrollar los temas, todavía vamos a ir adentrándonos, la situación donde estamos parados en términos económicos y sus implicancias sociales en Paraguay? Y yo te escuchaba en la introducción que hacías, es exactamente al revés de lo que se dijo del 2013 al 2018. Entre el 2013 y el 2018, propios y extraños,
y hasta te diría colegas de ustedes que no comulgaban con nuestra administración, admitieron que éramos el país de la región que más crecía, el que mejor ambiente de negocios tenía, el que más había bajado la pobreza y el que tenía la inflación más baja. Entonces, no éramos Suiza, pero hoy somos un desastre. Y eso se acumula desde el momento en que Marito anuncia su primer gabinete. El sector privado, que es el 90% de la inversión en el país, dijo, acá dijeron, los que le venden al Estado dijeron, esta puede ser una oportunidad, pues estos son tremendamente coimeros. Entonces a eso les fue más o menos bien. Pero las primeras señales fueron terribles. Entonces lo endógeno es estrictamente desde el momento que Marito anuncia su primer gabinete, allá por junio de 2018, ¿verdad? 18, sí. Hasta el inicio de la pandemia. Marzo 2020. Lo fue anunciando por etapas, Sí, por fue etapas. el anuncio más largo de la historia. Peor, le fue matando a la gente de a poco, en su espíritu, al empresario que quería progresar, porque el empresario es el que crea el empleo, tenemos que entender eso. El Estado no crea empleo, el Estado propicia las condiciones para que la gente que quiere emprender en libertad económica cree empleo. Entonces las señales fueron muy malas. Enchufaron la historia de una reforma tributaria. A mí, Gustavo Leite, yo puedo hablar por mí, yo gano exactamente igual, 2018, 2019, 2022, más o menos facturé igual. Hoy pago 5 veces más impuestos. Y recibo, ¿qué es lo que yo recibo? Más miedo para salir a la calle de noche. Igual tengo que pagar nomás luego la educación de mi nieto, en este caso ya. Igual tengo que pagar nomás luego mi salud privada. Entonces, estamos mal desde ese concepto. Después viene la pandemia. Y en la pandemia no encuentran nada mejor que, tenemos espacio fiscal para endeudarnos. Vamos a traer la plata, vamos a repartir la plata y vamos a tocar algo en el proceso. Y ahí se produce la peor de las traiciones, sin contar el interreño de la entrega de Itaipú, que golpeó aún más a la imagen del gobierno. Y yo decía antes, el empresario que es el que invierte tiene que tener señales de que hay alguna credibilidad para invertir. Entonces, todas las señales fueron erradas. Y luego con la pandemia vino la repartija indiscriminada de plata. Yo le aseguro a ustedes, de los 1 millón de personas que dicen que cobraron ese subsidio, por lo menos 100.000 no eran objeto de ese subsidio. Y por lo menos 100.000 ni siquiera tocaron. Entonces, el día que se investigue, eso van a ir todo en cana. Por eso que no se habla del subsidio, que fue una boludez. Hubieran fomentado el empleo interno, hubieran fomentado la agricultura familiar para que el país siga trabajando. Decidieron, no, vamos a regalarle plata a la gente para que no se nos levante políticamente mientras nosotros robamos en las licitaciones. Y viene el otro elemento. Vos, cuando se haga el análisis real de qué pasó en el Paraguay, murieron más o menos 20.000 paraguayos de COVID, en teoría. No sé si 10.000 murieron por negligencia criminal de esta administración. Lo dijo Sequera. Pero, pues lo dice cualquier ser humano que tenga 2 dedos de frente. Si a vos te dieron 6.000 millones de dólares de créditos nuevos y a vos te faltó medicamento, ¿sos un inútil? Primero, seguro. Sos un corrupto porque robaste comprando esos medicamentos. Y tercero, no había el medicamento. La gente se moría en el INERAM del COVID porque no le podían intubar, porque no tenían el sedante. Entonces, y no era cuestión de que faltaba plata. Entonces, todo eso compone a una serie de medidas que nunca se tomaron. La reforma del Estado, que tenía que haber dicho, vamos a cortar aquí y vamos a poner esta plata para que se ejecute el 100% del presupuesto de medicamentos, que se ejecute el 100% de alimentación escolar, que se ejecute el 100% de los programas que llegan a la gente, tampoco se hizo. Entonces, se prestaron 6.000 millones de dólares y ante la advertencia de connotado economista, cuidado que cuando se monetice esa plata va a haber inflación como nunca. Dicho y hecho, lo escuchamos de boca de por lo menos 5 economistas hace 1 año y medio, cuando se empezó a repartir plata, todos decían, ojo que cuando eso se monetice va a venir una inflación. Encima nos vino la guerra de Ucrania, bueno, eso ya no podemos achacarle al gobierno, pero los gobiernos serios conviven con la guerra de Ucrania. Yo estaba mirando, Israel va a crecer 3%, Taiwán va a crecer 4%, Corea va a crecer 3%, y nosotros al fondo de la tabla. Éramos un equipo que no estaba en la A, estaba en la B, hoy ni siquiera estamos más en ninguna división que se nos vea. Entonces, hicimos todo mal y el gobierno es el principal responsable, por corrupción y por inacción. Sabes que estabas mencionando el equipo, en realidad se tenía un buen equipo en la etapa, en todo el gobierno de
Horacio Cartes y esa buena imagen que tuvo, digamos, sobre todo en el aspecto económico, con Santiago Peña, con Lea Jiménez, y en parte también luego con el equipo de Benigno López. O sea, la imagen a nivel internacional, precedida justamente por los antecedentes del gobierno anterior, era de la mejor, Gustavo. O sea, y digamos, las medidas aplicadas al principio, bueno, que no hubo cierta coherencia del gobierno anterior, terminaron de alguna manera dilapidando esa buena imagen que se tenía. ¿Cuál es la diferencia en concreto del gobierno anterior en relación a este en materia administrativa, Gustavo? Porque ahí creo que radica gran parte de la buena imagen que tenía para el gobierno anterior, con nuestras luces y sombras, porque cometimos errores, pero no cometimos errores filosóficos, no entramos a robar, entramos a intentar hacer que nuestro país progrese para que la mayoría pueda vivir un poquito mejor. Este gobierno entró a robar. Esta es una gavilla que se preparó para entrar a robar, porque está en su filosofía. Mira el ADN de los actores y te vas a dar cuenta. Y encontró cómplices en la izquierda, en un sector del Partido Liberal que dicen, vamos a dejar que se desgasten esto y vamos a robar de nosotros con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? La gente ni se da cuenta, no hace falta ser un genio. Nosotros no éramos ni somos unos ángeles alados, pero intentamos por todos los medios. En primer lugar, estar encima de la situación. Este gobierno se desentiende de la situación. La situación no existe para este gobierno. Nunca atacó un problema de frente. Siempre desvió y tiró para adelante. Y por otro lado, creo que intentamos también no ser populistas. No hace falta ser populista para ser popular, para atender el reclamo popular. Este gobierno mezcló lo peor de lo corrupto del estronismo, de lo que quedó de la corrupción pura y llana, de esa militancia estronista de los últimos años del estronismo, con un neocomunismo, con un progresismo mal entendido y con lo peor de todo. Entonces vos tenés un menjunje hoy. Yo te pregunto hoy, dame un ministro, uno que se destaque. Uno quiero. Y no hay. Entonces, si no tenés ministro de ese destaque, eso es como decir, es muy bueno Carlo Ancelotti, pero no tiene ni un jugador que mete gol. Ah, sí, bueno, para Ancelotti es bueno. Entonces, si ya tenés eso, llegó un momento que el presidente de la República llegó a decir en un sincericidio, nadie quiere ser ministro. Llegó un momento que Marito no encontró quién quería ser ministro, de la vergüenza que era. Cuando Ernest Bergen, el último hombre o mujer, ¿verdad? Hombre en lo genérico, decente, se retiró de esta administración, la señal para el sector privado, el último que apague la luz. Y eso ya pasó más de un año. Sí. Gustavo, si tenemos 4 años de estancamiento económico, de no crecimiento de la economía, estos hechos que vos señalás de corrupción, de mala gestión, de inacción, y encima a este cóctel le metés todo el contexto regional o mundial, que es bastante desalentador, porque sube la tasa de interés en Estados Unidos, aumenta el dólar, la guerra de Ucrania te dispara los precios del combustible, del flete, problemas en la cadena logística en general, de producción, distribución de alimentos a nivel mundial. Y seguimos todavía, vamos a tener un año más con este gobierno. Vamos a tener un año más con este gobierno. Y lío bárbaro que se prela esto, manejo político, campaña electoral. Vamos a tener un año más de este gobierno. La oposición está feliz de tener un año más con este gobierno. Nos va a desgastar como la gran, ya sabemos. Este gobierno no va a hacer ya nada, porque nadie de cerebro se va a prestar a este gobierno, por un desprestigio. Entonces vamos a encontrar tierra arrasada. Quien quiera que asuma el poder en el 2023 va a encontrar tierra arrasada. Y de esto se trata la próxima elección. Probablemente, siempre decimos, esta es la elección más importante en la historia del Paraguay. Esta es. ¿Por qué? Porque de tierra arrasada puede venir ese mismo equipo que está hoy mimetizado en N formas, más populismo, más neocomunismo, más progresismo, a gastar una plata que no hay y endeudarnos más y robar más. O puede venir un equipo, que somos nosotros, que queremos intentar reencauzar el barco y llevar a Paraguay hacia lo que creemos que tiene que ser. Te mencioné 3 países que son, para mí, los 3 países que tenemos que intentar ser. Pues yo te digo, quiero ser como Estados Unidos, como Canadá, y un poco grande ellos, pero Israel, chiquitito, con un vecindario Argel, Taiwán, encerrado hasta hace unos pocos meses con pandemia, igual va a crecer. Corea,
Por ahí tiene que ir nuestra cosa. Y con este modelo que nos da hoy el Senado de la Nación, que es un variopinto que refleja esa coalición que yo te estoy diciendo, nosotros, si no hay reencauce en el 2023, vamos a ser Argentina en el 2028. Ponerle la firma. Si hay tan pocas expectativas, Gustavo, en relación a este año y piquito de gobierno que queda, vos que tenés mucho contacto con el sector empresarial, con el sector privado, de hecho provenís de ese sector también, y en tu época de ministro de Industria también conociste de cerca, bueno, cómo piensa y cómo actúan, digamos, los distintos empresarios y emprendedores del sector. Si este gobierno, o sea, paralizado como tenemos hoy, o sea, ¿cuál es la expectativa que tienen ellos de lo que vos pudiste ver? Y están todos están esperando que venga un nuevo gobierno. Si viene un gobierno que trata de reencauzar por la vía de la competitividad, de la libertad económica, puede ser que haya buena inversión nacional y eso va a atraer a la inversión extranjera. Si sigue este desmadre que hoy está en el Senado, que es el que controla el país, Marito no controla el país, el Senado controla el país. Marito filtra documentos. Marito está feliz recaudando de izquierda a derecha, él no le calienta más nada, hagan lo que quieran ustedes, que a mí me toque algo, vamos a ser sinceros. Y yo creo que los 20.000 que se fueron a vacunar en Miami, 10.000 van a terminar fuera del país cuando esto se desmadre en 2024-2025. No es menor lo que se viene, es la madre de todas las batallas. Ojo con lo que estamos jugando con fuego. Ahora, como resta un año, y vos bien decís, el que llegue, el gobierno que asuma va a encontrar una situación muy, pero muy desfavorable, a diferencia de lo que acontecía en agosto del 2018, cuando la mesa estaba servida en términos económicos, sociales, en todos los indicadores macro, en términos políticos, de respaldo institucional, iglesias, medios de comunicación, ningún medio crítico, incluyendo estos. Y sin embargo, cambió drásticamente la realidad. Pero falta un año y señalabas, el Senado es el que gobierna. Y el Senado gobierna en el sentido político de la palabra, pero al margen de los daños que puede ocasionar o que ocasiona en términos económicos. Que ya ocasionó, perdón. Que ya ocasionó. Y ahora con toda esta historieta del panfleto de Yucio, de Ceprelat, lavado de dinero, escándalo. Perdón. Lo único concreto es visto, oído ahí, es que Yucio se fue de vacaciones en el auto de un narco que le vendió al ministerio donde Yucio era ministro. El resto es todo elucubración todavía. Y yo te digo nomás, qué bárbaro, la fiscal general, porque nosotros necesitamos que la fiscal general imparta justicia. Hay una comisión que se creó para ir a llevar un informe que todavía no se hizo sobre Paraguay a Estados Unidos, pues quieren que Estados Unidos sea el réfere. Y Estados Unidos, que es el réfere, abiertamente dice que la fiscal general de Paraguay es la que está peleando bien contra la corrupción y el crimen organizado. Ya ni organizando a los perros, ni estamos armando un quilombo al pedo, le estamos jodiendo al país. Aparte, el lavado no le vas a contar vos a Estados Unidos. Se van a hacer un manual ellos. Pero lo que voy a lo siguiente, resuelven empapelar el mundo con ese informe que ellos mismos desconocen. En este marco, pocos días después, un par de semanas después, surge el caso Atlas. Lavado de dinero, pero no es lavado de dinero en general, es fruto de una investigación fiscal de 5 años, 115 tomos, casi 30 imputados, un préstamo a un personaje insolvente, una codeudora más insolvente, su esposa, tractorista y señora, y el problema es que son prestan nombre del jefe del narcotráfico en Sudamérica. Resultó ser ¿qué? Y ni una palabra sobre esto. Entonces, frente a lo que habría que reaccionar, porque nos puede ocasionar mucho daño en materia no solamente de imagen internacional, de nuestro propio sistema financiero, se callan. Sobre lo que tendrían que actuar con prudencia, porque se supone que un informe confidencial, bla, 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 empapelan el mundo. Entonces, mucho daño. Aquí, además de lo que citamos antes en el programa, de la total corrupción, lo vendepatria y lo irresponsable de esta administración, algunos colegas de ustedes y algunos medios, otrora señeros de Paraguay, son cómplices de este quilombo que están armando en Paraguay. Porque si hubieran sido lo que era antes, ABC, que con acero y todo te publicaba el A y te publicaba el B.
Ahora publica el A, que ellos inventan, y el B, que le viene en contra, ni una línea. Ni una línea. Entonces, se cruzaron líneas demasiado peligrosas para Paraguay. Lo grave es que hoy hay una especie de tensa calma para ver si lo sacan a alguien de la cancha, de la carrera política, porque en realidad lo que está en juego, además de reencauzar o ser Argentina, es si la vieja política va a seguir gobernando como hasta ahora o una nueva política con nuestras luces y sombras va a tomar el control del reencauce de Paraguay. Y eso les vuelve loco porque las huellas están por la escena del crimen. Un fiscal general serio, honesto, mete en cana a todito lo que tuvieron en esta fiesta de esta administración. Porque no hay uno que se salve, no hay una licitación, no te digo los 20, una licitación que no haya sido amañada y sobrefacturada. Enseguida vamos a también entrar en el plano político, Gustavo, porque la verdad que nos interesaría un poco también conocer la otra faceta en la que por la cual te convocamos hoy. Ahora le damos la bienvenida y le damos, por supuesto, y le agradecemos la espera al viceministro de Administración Financiera, el señor Marco Eliseche. ¿Cómo te va, Marco? Buenas noches. Buenas noches, Richard. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Bueno, Marco, queremos ahondar después en una discusión económica más amplia, pero básicamente nos interesa a partir de la definición del gobierno de dónde estamos en este momento, cuál es la situación, cuál es la visión oficial sobre la economía paraguaya. Hay datos que son preocupantes, de CEPAL, percepción ciudadana, que no es solamente una percepción en materia de los costos, cómo se disparan los precios, el proceso inflacionario. Es una situación, decía, que genera angustia porque también hay datos que se divulgan oficiales sobre el aumento de la pobreza. ¿Cuál es la definición que hace en esferas técnicas del gobierno sobre la situación que tenemos en este momento en el país? Sí, Benjamín, efectivamente estamos en un año nuevamente muy complicado. A comienzos del año habíamos cerrado con cierto optimismo, con números interesantes. Toda la economía en los últimos 6 meses mostraban crecimientos en casi todos los sectores. Y bueno, lastimosamente en los primeros meses ya con la sequía que se presentó, cambió un poco ese panorama. Nuestra proyección inicial estaba en torno al 4% de crecimiento. Hoy obviamente todas las correcciones apuntan a un crecimiento muy bajo, inclusive negativo en algunos casos de las diferentes agencias, ¿verdad? O sea que estamos en un escenario de vuelta complicado. Sumado a eso la coyuntura internacional por la guerra también afecta obviamente a todas lo que es el contexto internacional, la inflación que estamos sintiendo y que obviamente es un problema que se agrava y que se suma a este escenario. Y bueno, en ese contexto estamos tratando de encauzar todas las herramientas posibles desde el punto de vista fiscal, de las herramientas que tenemos en el presupuesto, para apuntalar lo que se pueda a la producción, de vuelta minimizar este impacto negativo. Tenemos informaciones ahora que estas últimas lluvias de los últimos meses ha ayudado bastante a mitigar un poco esa caída. Obviamente no va a corregir la caída del sector agrícola, pero sí mitigar. Entonces podríamos tener un segundo semestre tal vez un poco mejor en ese sentido. Y bueno, vamos a ver un poco muy bien la mano cómo podemos ir implementando estas medidas para contener un poco este escenario negativo. El otro día, colegas tuyos, el colega nuestro también, periodismo en este caso, Pablo Jergen, decía, hacía énfasis en cómo se invierte desde el Estado. Obviamente son decisiones políticas que trascienden a Hacienda, que se enfoca más en una cuestión de carácter técnico, pero quería corroborar algunos números, si los retuve bien. Más de 300 millones de dólares en los primeros 5 meses para obras públicas, 22 millones de dólares aproximadamente en inversión en materia de salud y no llega a 10 millones de dólares en educación. Te pregunto porque, más allá de las precisiones de los números, si no habría que recomponer, redireccionar la inversión a los fines justamente que vos estás mencionando, que es vamos a distribuir la situación para hacerla un tanto más llevadera. Bueno, en realidad no tengo los números a mano de la ejecución a la fecha, pero bueno, si hablamos del presupuesto global, el presupuesto de obras públicas está en torno a los 1.000 millones de dólares.
Obviamente la ejecución siempre tiene sus estacionalidades. Recordarás que el año pasado cuando enviamos al Congreso el déficit adicional del 1,5 que nos autoriza el Congreso era un paquete de 400 millones de dólares. Nosotros habíamos pedido que el Congreso nos autorice ese paquete ya en la ley de presupuesto. Lastimosamente el Congreso no nos autorizó en ese momento el paquete y tenemos que ir al Congreso en este momento. Eso está dilatando un poco el préstamo que estaba previsto, los préstamos que estaban previstos para calzar ese 1,5 adicional, y es lo que hace que la ejecución en obras públicas sea tal vez un poco más lenta este año. Estamos expectantes de que se apruebe este primer paquete que enviamos de 100 millones. Ahora estamos enviando el segundo de 200 millones también, que repito, eso estaba ya en el presupuesto, no es un préstamo adicional, estaba contemplado dentro del presupuesto. Lo que cambió fue que en vez de aprobarnos ya el año pasado, el Congreso nos está aprobando paso a paso ahora. Entonces eso nos dilata un poco la ejecución. En cuanto a educación, también un presupuesto grande, de casi 1.000 millones de dólares también el presupuesto de educación, donde básicamente todo lo que es inversión, gran parte se financia a través del Fondo de la Excelencia y también otros programas. No tengo a mano el número de la ejecución, pero es un presupuesto importante, habría que ver un poco cómo acelerar esos procesos con las entidades. Sí, Marco, a propósito de esto que estabas mencionando, que bueno, evidentemente el segundo semestre probablemente pueda haber un mejor panorama. Hoy por lo menos no lo estamos viendo. Bueno, estamos a prácticamente 2 semanas de iniciar el segundo semestre. Y según los agentes económicos consultados tanto en Hacienda como también, por supuesto, como por el Banco Central del Paraguay, hablan que incluso la inflación va a ir en aumento. Hablan de que podría cerrar en 8,2%. Y el crecimiento de nuestra economía se situaría, si bien decías que probablemente en algunos rubros, incluso por debajo del cero, finalmente podría ser 0,2. Estas perspectivas, ustedes la manejan, y ¿qué podría cambiar definitivamente o haría cambiar, digamos, estos números para la segunda etapa del año? No, como les decía, hoy estamos expectantes de que pueda mejorar la situación. Nuestro número oficial, que es el que maneja el Banco Central, es ese 0,2%. Estamos viendo cierto dinamismo en algunos sectores. Repito, para mitigar esta situación no esperamos que obviamente el PIB crezca mucho, pero sí por lo menos mitigar y tal vez cerrar con un número un poquitito más positivo. Pero más allá de eso, lo que más que nada queremos apuntalar es evitar que siga bajando estos sectores, que vaya repuntando. Vemos que el consumo está un poco bajo en estos últimos meses. El tema de la inflación obviamente afecta, sobre todo lo que es los combustibles, que tratamos con algunas medidas que siguen vigentes, como la reducción del ISC, del selectivo al gasoil, y también a través de Petropar, que ha podido comprar volúmenes importantes, por lo menos garantizar la provisión de combustible y tratar de mitigar dentro de ese margen los precios. Ahora sabemos que es difícil porque Paraguay es un importador neto de petróleo, de combustibles. No tenemos producción como Argentina y Brasil, que ellos pueden de alguna manera establecer un parámetro ahí de un mejor precio. Entonces, esa es la idea, porque ver los siguientes trimestres, este trimestre que viene ahora y el siguiente para cerrar el año, de tener un poco más de oxígeno, digamos, para cerrar un año que, como decía, es muy complicado. Desde el punto de vista fiscal, las recaudaciones todavía están acompañando a un buen ritmo. Entendemos que eso, obviamente, como en los primeros meses se liquida el impuesto a la renta, estamos teniendo un efecto de las ganancias del año pasado, pero en el segundo semestre seguramente sí vamos a tener una dinámica un poco más lenta, porque vamos a seguir seguramente este efecto del consumo sobre el IVA puede ir reduciendo. Entonces, estamos mirando todas estas situaciones, eventualmente ya estamos teniendo algunas ideas de ajuste que tengamos que hacer en caso que sea necesario. De hecho, que lo venimos haciendo a través del plan de caja y el plan financiero, y poder contener un poco por ese lado el gasto público. ¿Hay alguna medida extraordinaria? La última consulta ya te liberamos, sabemos que tenés otras actividades también. ¿Hay alguna medida extraordinaria, alguna política extraordinaria que se proponga llevar adelante el equipo económico? Porque el panorama internacional va a ser igual o peor este año y el año que viene. Los expertos en materia de combustibles, divisas, avisoran una tendencia alcista. El dólar, comentábamos hace un rato, la Reserva Federal en Estados Unidos aumentó la tasa de interés a 0,75, se va a apreciar a nivel internacional. Somos un país importador no solamente de petróleo, sino de muchos otros renglones, vamos a importar inflación. Entonces, ¿hay alguna medida extraordinaria o lo que se está buscando es que la caída sea
menos violenta, digamos. El margen que tenemos de poder hacer algo extraordinario, Benjamín, es muy bajo, es mínimo realmente, porque, como decíamos, somos importadores netos, no manejamos los precios, y como vimos hace unos meses las grandes discusiones que tuvimos por el ámbito fiscal de tratar de contener algo, eso no, en una coyuntura de largo plazo es muy difícil. Si en algún momento, y como lo dijimos hace unos meses atrás, años atrás o en gobiernos anteriores ya hubiéramos, de hecho que hubo siempre desde Hacienda la intención de crear un fondo de reserva. En la primera ley de FONACIDA, ya por el 2012, Hacienda había solicitado en el primer proyecto de ley que se cree un fondo de reserva con el FONACIDA. Eso se cambia en el Congreso, se asigna, como sabemos, a los gobiernos municipales y departamentales, y no creamos ese fondo. O sea, vemos la urgencia, la necesidad de tener un fondo de reserva para estos casos, pero al no tener esa herramienta como otros países lo tienen, el margen por el lado fiscal al menos es mínimo, ¿verdad? Sí hemos tratado de contener, por estas medidas que hablamos, mantenerlo en selectivo seguramente. Petropar ahora con esta ley que se ajustó va a poder comprar directamente de los proveedores, eso va a ajustar también un poco el costo hacia abajo. Tratar de prever volúmenes importantes para no tener la volatilidad. No vamos a poder evitar el precio alto, pero sí podemos evitar la volatilidad si compramos inteligentemente. Entonces apostamos un poco a eso, ¿verdad? Darle previsibilidad. Se van a dar las subas seguramente en la medida que la coyuntura internacional no mejore el panorama de la guerra, pero sí podemos prever por lo menos las compras para que por un tiempo de meses, 3, 4 meses, podamos darle a la gente tranquilidad en cuanto al precio. Esa es un poco la idea, Benjamín. Te agradecemos tu participación esta noche, Marco. Muchas gracias. Muy amable. No, por favor, gusto. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Creo que configura lo que decía hace rato Gustavo, ¿verdad? La madre de todas las batallas es la que se viene en materia económica también. Es más, yo creo que a nivel oficial, vos tendrás tu opinión, no se termina de asumir la dimensión de la crisis en la que estamos metidos, y lógicamente tampoco hay planes, porque a situaciones extremas tenés que crear o idear planes alternativos, por lo menos para dar la batalla y que en vez de perder por nocaut pierdas por puntos, ¿verdad? Yo quiero decir algo que luego de escuchar lo que decía el viceministro, yo les conozco a todos estos chicos, son todos brillantes, eran los que daban el soporte a las reuniones de equipo económico de nuestra administración. Lamento que los manden al muere de esta manera, porque por lo que se dice, y me dice gente que sabe, el que manda en materia económica está en Washington, es el mismo que mandaba y es el hermano del presidente, y habla por interpósitas personas y demás a los que le están quemando, por decir, no tengo ninguna duda de la honestidad intelectual de Marco y de todos los chicos de Hacienda. Pero si nosotros fuéramos los familiares de alguien que está en terapia y sale el doctor y nos dice, si llueve, si es que la coyuntura, si es que, y en realidad no tenemos ni una medida de, vayan a preparar la cajonería, llámenle a la funeraria. Entonces, esto es, si un viceministro me da este tema como noticia, como aliciente para que el sector privado invierta, hoy mucha gente dice, bueno, muchachos, paren, despidan gente porque esto se pone peor. Y después está lo que vos decís de la coyuntura y demás. Pasa que como alguien que nunca trabajó, de verdad, alguien que nunca arriesgó, de verdad, alguien que nunca generó empleo, de verdad, alguien que siempre vivió de las tetas del Estado y del tráfico de influencia, como es el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los popes del Senado de todos los colores, van a entender la magnitud de esto. Si a ellos siempre la plata le cayó fácil. Entonces, el que entiende la magnitud de esto es el que tiene que pagar sueldo. Y que ahora le dicen, ¿sabes qué? Ahora va a ser 2.550.000 el sueldo mínimo. Justificado, justo, debe ser más. Pero para que el sueldo mínimo se pueda pagar, tu empresa tiene que vender más. Y si tu economía está deprimida, entonces ¿cómo vas a vender más? Entonces estamos entrando en una espiral peligrosísimo. Vamos de vuelta a lo que veníamos hablando. La madre de todas las batallas es la que se va a librar en el 2023. ¿Queremos ser Argentina o queremos tratar de reencauzar con algún dolor y tratar de ser como Israel, como Taiwán? ¿Qué queremos ser? Este modelo no funciona. Tenemos que ser necios si votamos para que siga. Ahí llámase pelotudo. Bueno, lo lindo de esta democracia nueva que tenemos es que el que elige está ahí del otro lado de la pantalla. Este modelo de lista semidesbloqueada
es espectacular, porque ya no le podemos culpar a, yo quería votar por Benjamín, pero estaba pues este número 1 con pero yo quería votar por Benjamín, que pobre, le pusieron 7, pero entonces voté igual por los impresentables. Ahora no hay excusa. Ahora vos votás por el partido que querés y votás por el legislador que querés. Y eso es bueno. Yo creo que es una brillante oportunidad. De ahora en adelante, la ciudadanía y los medios de comunicación ya no le vamos a poder culpar a los partidos políticos por hacernos tragar sus sapos. Nosotros mismos vamos a poner el dedito en la urna electrónica y vamos a ser responsables de quién elegimos. Bueno, evidentemente para lo que viene en los próximos años para nuestro país, gran parte de encauzar, digamos, a nivel económico del país va a pasar por las medidas que se puedan adoptar, pero también por una clase política bastante más ordenada y mucho más pulcra. Y Perdón, en ese sentido... un poco más decente. Y decente. Así mismo. Y para hablar un poco ya del aspecto... Un poco más decente. Un poquito más decente. Para entrar ya en un plan un poco más político, Gustavo, veíamos que tu nombre está dentro de la lista de Honor Colorado para la lista de senadores. Estás, como decías vos, al borde de la cornisa, pero eso no importa porque el voto preferencial tiene, digamos, la posibilidad de elevarte un poquito más arriba y entrar, por ejemplo, para la Cámara de Senadores. ¿En qué te vas a enfocar, por ejemplo, en tu campaña de aquí a diciembre, primeramente para las internas y posteriormente, una vez que, si es que entras, de cara al Senado del próximo año? Creo que hay que entender cómo funcionan las democracias de las repúblicas, ¿verdad? Que tienen cámaras y no las democracias parlamentarias típicas de Europa. Hay un ejecutivo que tiene que ser fuerte, pero hay un legislativo que le puede joder la vida, que es lo que está pasando. El legislativo no es que le jode la vida, le maneja la vida al presidente que está de vacaciones, llevando lo que puede. Entonces es muy importante el legislativo. Si un equipo entra con una idea clara, y la idea clara es volver a los principios. ¿Cuáles son los principios? Que el que trabaja salga adelante. Que el que no quiere trabajar se muera de hambre. Igual el Estado le tiene que proveer alguito de salud y educación para su hijo. Pues si sos Aragán, no vaya a pedir plata de que te regalen por ahí. O no vaya a pedir un empleo en el Estado porque soy el amigo de... Paraguay tiene que salir adelante por la fuerza de los paraguayos. Mucho mejor inversión en salud y educación. Ahora me decís, ¿dónde yo me enfocaría? Yo me enfocaría en 4 ejes donde desde el Parlamento Nacional podemos ayudarle muchísimo al Ejecutivo. El primero es un recorte dramático de los gastos innecesarios. Yo, haciendo así unos cálculos con unos amigos, individualicé más o menos 650 millones de dólares que se gastan, porque trabajé sobre el ejecutado del 2021, sin tocar el rubro 100, que es personal. No le toquemos a la gente, porque bien o mal, planillero o no, vamos a crear un desempleado y eso sería peor todavía, sería componer el problema. El segundo elemento es no más impuestos sobre las mismas espaldas. Ya entre nosotros, los que estamos acá, es suficiente. Vamos a cobrarle más a los que nos pagan, o vamos a cobrarle a los que nos pagan, y yo hasta pensaría restituirle los beneficios. Yo quiero ser desde el Senado el custodio del bolsillo del contribuyente. Porque lo que no estamos entendiendo es que no hay Estado, sino hay contribuyente. El contribuyente es lo que tiene que estar sano, el contribuyente tiene que crear empleo, el contribuyente, el que es dentista, en vez de atender 10, tiene que atender 12. Pero vos no le podés decir atender 12 si en realidad esos 2 más que atender te van a cobrar impuestos y cosas y te sacan el entusiasmo. Entonces, nuestro Estado le está desincentivando al que trabaja. El tercer eje para mí sería creación de empleo. Y para crear empleo, el Estado lo único que puede hacer es liberar las fuerzas del mercado, desburocratizar totalmente. Un programa de maquila, en vez de que sean 4 meses, creo que ahora en nuestra administración era 1 mes, tiene que dar a 3 días. INAN, Dinavisa, SEAM, todo eso tiene que ser rápido, controles estrictos ex post. Y para mí la cuarta es, si el campo está sano, la ciudad va a estar sana. Y no va a venir más gente. Tenemos 1000 asentamientos alrededor de las ciudades. Yo creo que necesitamos un desarrollo de un plan serio de agricultura familiar que alimente a sí mismo y a todo Paraguay, pero a precios competitivos. Para eso es fundamental que no entre más cebolla de contrabando, y tomate y lo que sea. Y por otro lado, un plan serio de biocombustible. Está cantado que ya no va más el combustible fósil en el mundo.
Está cantado que por un tiempo el combustible fósil va a estar alto. Rápido nosotros tenemos que elevar la mezcla de etanol, rápido tenemos que elevar la mezcla de biodiesel, rápido fomentarle a que todo el mundo se ponga a plantar para comer y para hacer combustible, y el campo va a estar dinámico. Ahí tenemos algún respiro, pero esto que dice el viceministro me da pena y no podemos hacer nada. Y si llueve tal cosa, y en realidad el espacio fiscal es muy... para contarnos malas noticias, vamos a contarlo entre nosotros. Digamos, ¿verdad? Pero hay miles de cosas más. Yo lo que creo nomás que el presidente de la República es el que tiene que tener la visión global. Desde el Parlamento le vamos a ayudar a las leyes trascendentales y sobre todo a abolir las leyes que son perversas. Y cada uno tendrá que trabajar en su nicho de lo que cree que sabe. Claro que tenemos que trabajar en una reforma educativa, pero yo ahí muy poco puedo aportar. Claro que tenemos que trabajar en una reforma de salud, no da más, pero yo ahí poco puedo aportar. Yo puedo aportar en lo que más o menos sé y en lo que más o menos hice en mi vida, y yo creo que esas 4 cosas, esos 4 ejes, yo me enfocaría porque es la gente. El Parlamento, ¿qué es lo que es? En teoría es la representación de la gente. Y vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere vivir mejor. Sí. La gente quiere que no le roben y que no le asalten a su hija cuando toma el micro para volver a la facultad a las 10 de la noche. La gente quiere que su sueldo le alcance hasta fin de mes. Eso tiene que garantizar el Parlamento, no con medidas populistas, con medidas populares, pensando en la gente. Por eso le decíamos al viceministro, le decía recién, cómo se prioriza el gasto, la inversión. Porque también está bien hacer rutas, no es el problema. El problema es que cuánto destinás a eso y cuánto no destinás a otras cosas. Sí, cierto equilibrio, porque, ¿verdad? claro, cierto equilibrio, porque lamentablemente solo con rutas la democracia entra a tambalear, porque la democracia tiene que alimentar, tiene que curar y tiene que educar. Pido la Y palabra. con la ruta no se come, no se cura ni se educa. Pido la palabra. Las rutas son muy importantes. Pero si vos te vas a vanagloriar como presidente de que tu legado es la mayor cantidad de rutas y el sector vial está casi quebrado porque le deben más de 400 millones de dólares y vos nomás vendiste asfalto, es como que yo te diga, mira mi auto último modelo y mi casa muy linda, y tu empleado en la fábrica, ¿cómo está? No, viven ellos, mal están ellos, pero ellos aguantan. No. La ruta es importante, pero vos no puedes hacer ruta a costa de no pagarle al que hace la ruta, porque ya estás afectando lo que ya hicieron. Hay empresas viales chicas que van a quebrar, les doy el adelanto, anoten. Por negligencia el gobierno pues le hizo hacer la ruta y no le paga. Y no le paga porque tiraron un pedo más alto que el culo. Esa es la realidad. Para poder decir que hicieron algo, porque todo el resto están ultra aplazados. Son negligentes dolosos. Esa es la realidad. Este gobierno nos llevó 10 años para atrás. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces no hace falta porque yo sea un genio para hacer la ecuación matemática. Lo siente el ciudadano común en el bolsillo, ¿o no? Es verdad. Bueno, gracias Gustavo por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Espero que sea la primera y no la última. Le buscamos varias veces en otra oportunidad, ¿eh? Sí, es cierto. Está cobrando la factura indebidamente. Estaba por Taiwán, por Corea, por ahí Una estaba. vez me buscaron y no estaba en el país, y la segunda vez justo ya estaba viajando internamente. Yo les pido disculpas, pero hecha la disculpa, no dejen de invitarme. No, te vamos a invitar porque un actor político a partir de ahora justamente vas a ser, así que seguramente te vamos a convocar en otras oportunidades. Sí, será. Muchas gracias. Gracias otra vez. Y saludos a todos los papás. Así es. Hacemos la pausa. Espera, pausa. Volvemos con Internas Coloradas al Rajo Vivo. Ya volvemos. Los principales movimientos del Partido Colorado ultiman sus listas para las candidaturas nacionales. En este campo, la pugna electoral por un escaño en el Senado promete ser electrizante y arrojar sorpresas con el componente de una nueva herramienta electoral. La irrupción del voto preferencial, que debutó el año pasado en las elecciones municipales y dejó a más de uno afuera de los cargos, pasa a constituirse en un elemento dinamizador de la campaña, puesto que todos los postulantes deberán moverse bastante para asegurar los sufragios. Para los comicios de este año, en filas coloradas, aparecen muchos nombres conocidos y algunos nuevos, provenientes del sector empresarial o del sector financiero, que pasan a constituirse en ofertas válidas y que podrían renovar parcialmente el interés del elector a la hora de decidir quiénes irán a ocupar sus bancas en el Congreso.
Arrancamos segundo bloque de Fuego Cruzado, tema Partido Colorado, un internismo muy intenso el que se está desarrollando, probablemente mucho mayor al de otras oportunidades. Tenemos como invitado para charlar del tema al diputado Derlis Maidana, candidato a senador de honor Colorado. Buenas noches, David. Muy buenas noches, señor Benjamín, para Richard y por sobre todas las cosas para la audiencia. Gracias por estar acá. Teníamos otro invitado. Creo que hay que estar sentado allí. Hay que arrancar con eso, me parece, ¿verdad? Hay que arrancar. Le saludamos a él primero. Saludamos, nos tenemos un corpóreo. Señor ¿verdad? Ruiz Petengil, encantado de conocerlo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pero hablando en serio, es mucha la irresponsabilidad política que proyectan dirigentes, aún antes de asumir funciones, que se comprometen con asistir a un debate y después no cumplen con el compromiso y simplemente lo comunican cuando ya estamos saliendo al aire. El caso del señor Petengil. Y además también habla muy desfavorablemente de la necesidad de desarrollar un debate político en nuestro país. Si vos no estás dispuesto a debatir con tu contraparte, desde el oficialismo, hablas con la disidencia, o desde la disidencia con el oficialismo y con otras fuerzas políticas, las posibilidades de construir democracia son nulas. Sí. Nulas. Bueno, es una pena que no esté el señor Petengil. Que hubiera aprovechado la oportunidad, porque se lo conoce como empresario, exitoso empresario, como dirigente deportivo, que también fue bastante exitoso, porque fue presidente del Club Cerro Porteño, una de las entidades más populares de este país, pero el plano político era otro. No tanto como Guaraní, pero... Claro, Guaraní está por ahí, pisándole los talones probablemente. De aquí me parece que es otro club. Pero más allá de esa cuestión, era exponer, digamos, quién es Luis Petengil y por qué es válido que esté en la lista del oficialismo colorado. Para que, como ¿y cuáles son los proyectos políticos en discusión? Igual lo vamos a desarrollar y habrán otras oportunidades. Esto, de todas maneras, yo quiero, no para justificar la ausencia de Petengil, que es injustificable, sino para señalar que es un problema más amplio. Son muchos los actores políticos de nuestro país que no quieren debatir, se niegan a debatir. Entonces, ¿para qué sos político? ¿Verdad? Se supone que en el Parlamento es el ámbito por excelencia de discusión, así por eso se llama Parlamento. Y muchos, sin embargo, no solamente colorados, no solo oficialistas, también de la oposición, depende de la cara del cliente, en este caso del periodista, generalmente no quieren discutir. Derlis, disculpanos la introducción. Había que hacer ese descargo. Había que hacerlo. Por supuesto. Bueno, decíamos, la interna colorada en esta oportunidad tiene características probablemente más delicadas que en otras oportunidades, y que las fueron en otras oportunidades, pero esta, digamos que el nivel de hostilidad es mucho mayor. ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu explicación de esto? Bueno, en primer lugar yo creo que hay una gran confrontación de dos proyectos que es como un clásico de fútbol ya. En el 2017 los mismos actores, porque hoy Fuerza Republicana no es más que añetete. Ya en las internas del 17 de diciembre de 2017 se enfrentaron estos dos modelos. Hubo muchas persecuciones de por medio, mucho revanchismo, mucha satanización de muchas políticas públicas de la era Cartes, como por ejemplo la emisión de bonos, aquella nota que se presentó para que los bonos paraguayos no sean comprados, la deuda que tanto se cuestionaba, los 2.700 millones de dólares que se le aprobó al presidente Cartes y ahora se han aprobado ya 7.200 millones de dólares. Y hoy estamos en una polarización muy fuerte. Yo comparo un poco con aquellas internas del 97 entre el argañismo, Oviedo y el ingeniero Facetti, que lastimosamente terminaron en una tragedia en el marzo paraguayo. Entonces, independientemente que seamos dos modelos absolutamente distintos de encarar la política y de ejercer el Estado, creo que por encima de eso debe primar la razón, la concordia, como siempre habla nuestro candidato presidencial Santiago Peña, y por sobre todas las cosas respetar absolutamente el resultado de las internas como buenos demócratas, como lo hicimos nosotros en aquella oportunidad cuando perdimos las internas contra el hoy presidente de la República. O sea que yo dudo un poco del abrazo republicano el 18 de diciembre. A lo mejor se puede dar después porque, bueno, en la política también hay intereses que, bueno, maneja cada grupo, ¿verdad?
¿Qué tan sanguinaria, bueno, qué tan sanguinaria puede ser o qué tan cruenta puede ser, en términos buenos, no en términos negativos, estas internas donde se utiliza todo el poder del Estado, todo el aparato del Estado para intoxicar el ambiente político con el rival de turno? Específicamente, y hablando del caso, por ejemplo, Seprelat, el último caso, pero probablemente no va a ser el último. ¿Esto qué efecto podría tener, digamos, de cara después del 18 de diciembre para el electorado a nivel nacional? Porque a nivel Colorado, evidentemente, el que va a votar por o Santiago Peña o Horacio Cartes en la Junta de Gobierno ya tiene definido su voto y sabe de qué se trata. Pero a nivel nacional, ¿qué tan dañina puede ser esta interna que, repito, las palabras también de Benjamín, son muy hostiles en relación a otras ocasiones? Y yo creo que por eso nuestro candidato presidencial, porque él es el buque insignia de este proyecto, Santi, nunca habló atacando personalmente ni a Marito ni al vicepresidente Hugo Velázquez. Siempre se han criticado políticas públicas, el manejo de la economía, el manejo de la pandemia, la deuda ya insostenible e irresponsable muchas veces por parte del gobierno. Y nosotros respondemos con un candidato que sale a conversar, sale a ganarse el afecto de la gente, escucha los problemas. Voy a contar una anécdota. El sábado estuvimos en el Festival del Hoy Saragüe, recorrió cada uno de los stands de esa muestra nuestro candidato presidencial y los artesanos le dijeron: el problema acá es que recibimos muy poco crédito de la banca pública y el crédito privado es muy caro. Entonces, justamente nos acompañó también Lea Jiménez, nuestra precandidata a senadora también, y hablaron de la necesidad de establecer una línea de crédito exclusivamente para los artesanos, no solo de San Miguel, sino del país. Entonces, ese trabajo está haciendo más que responder a ataques y misericordias, el uso de toda la infraestructura estatal que está aprobado, como lo dijo ayer Grau, que no tiene ningún efecto en la campaña porque cada vez nuestro candidato se va consolidando. Es importante también que Santi esté empapado de todos los problemas de cada ciudad, de cada departamento, y más bien estamos enfocando en ese aspecto la campaña. Ahora hay que ver, siguiendo la línea que estaba planteando Richard, si bien internamente, yo creo, no solamente no le afecta, sino probablemente contribuya a aumentar la brecha entre Santiago Peña y Hugo Velázquez, estas hostilidades de las que la gente está podrida. Hay que ver cuál es la reacción externa desde afuera, mirando al Partido Colorado, qué grado de afectación puede tener esto. Te digo porque recién empieza la campaña electoral y desde el oficialismo instrumentan un órgano como Seprelat para empezar a repartir garrotazos, lo cual es muy serio, inclusive con intenciones penales, de sacarte de la cancha como sea, con proceso, imputaciones, cárcel, lo que sea necesario. Y es el primer capítulo. Entonces, ¿cómo va a transcurrir esta campaña electoral según tu perspectiva, según tu visión? ¿Y cómo es que el oficialismo no se da cuenta, no se percata la incidencia que representa o el factor negativo que puede representar para el Partido Colorado? A nosotros a veces nos preocupa la actitud de la gente que encabeza el Poder Ejecutivo. Ellos tienen una afinidad muy cercana desde aquella vez de la enmienda. Son amigos, Marito, Efraín, Desiré, Rafael Filisola, y a veces desde el Ejecutivo aparentemente no se miden las consecuencias muy perjudiciales para el Partido Colorado. Esta filtración de informes de Seprelat, incluso el tema del avión iraní, que es absolutamente responsabilidad del gobierno, lo que hace es demostrar que esta gente puede hacer cualquier cosa con tal de que Honor Colorado no llegue a ganar las internas el 18 de diciembre. Pero las muestras, las intenciones de voto están a la vista y hay que seguir trabajando. Entonces, nos parece y condenamos la instrumentación del poder, del uso del poder al servicio de intereses proselitistas en estos momentos, y también que no se puedan prever las consecuencias. La candidatura de Nicanor Duarte Frutos, yo acompañé, reconozco, hay que ser
En ese momento yo era candidato a presidente seccional, me acuerdo que todos acompañamos, pero a la larga nos dimos cuenta que fue enormemente perjudicial. De allí sale la marcha de Fernando Lugo frente al Parlamento y finalmente la pérdida del Partido Colorado por una diferencia abismal contra justamente el ex obispo. Entonces, creo que se deberían de haber tomado mayores precauciones, por eso nosotros como movimiento decidimos, sabemos de que es inconstitucional, pero no vamos a impugnar en razón de que finalmente el electorado colorado que tenga la posibilidad de elegir a quién va a ser su presidente de la Junta de Gobierno. Bueno, lo hemos visto justamente a propósito del comentario que hacías de Grau. Los sondeos ya están mostrando, digamos, una gran diferencia entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Más allá de que vulnera y atropella en cierta manera la Constitución Nacional, artículo 237, el presidente de la República no tiene muchas chances, hay que decirlo, y hay que ser un poco generoso también en eso, ¿verdad? Porque hoy le triplica en la preferencia del voto el expresidente al actual mandatario. Así que me parece que entrar en una guerra judicial solamente va a empantanar la cuestión y no es eso lo que se busca. Un paréntesis, sí, porque esta es la postura de Honor Colorado, pero cualquier afiliado de los 2.600.000 que tiene el Partido Colorado puede impugnar. O sea, ¿cómo manejas eso? Eso se puede dar igual. Totalmente. Nosotros siempre por eso hablamos de la postura de nuestro movimiento. Incluso hay un tercer candidato presidencial que no sabemos cuál es su postura al respecto. Pero en fin, nosotros estamos organizándonos. Nuestro candidato salió a trabajar desde marzo. Hugo Velázquez salió a trabajar desde octubre del año pasado. Sí, exactamente. Y Santi desde marzo, y ayer Grau decía de que es como si la campaña todavía no haya empezado, porque los números de octubre son igual, calcados prácticamente al día de la fecha, y prácticamente ese informe que salió en estos días, de que habla de que el presidente tiene un rechazo del 81%, entonces ese 19, 20 al 22% nada más es el que acompaña ya la candidatura del vicepresidente. A propósito justamente de esa línea, recién comentábamos que bueno, Fuerza Republicana es un añetete maquillado, un añetete de carnaval o disfrazado, como quieran llamarlo. Pero sigue careciendo del movimiento original, de liderazgos importantes. Son liderazgos, hasta si se quiere, peninsulares o de archipiélago. Un puchito acá, otro puchito allá, incluso con algunos nombres importantes que abandonaron, digamos, esa barca, como Juan Carlos Jalaverna, el mismo Silvio Ovelar, ¿verdad? Evidentemente son otros liderazgos, pero quiero insistir un poco en lo que deja este gobierno y la gestión de este gobierno, y hablo en nombre del presidente de la República y de su vicepresidente, porque acompaña, digamos, el cogobierno. ¿De qué manera esta mala gestión y esta percepción que tiene la ciudadanía, un rechazo al 81%, o sea, 8 de cada 10 paraguayos rechazan a esta gestión? ¿Cómo esto puede incidir, digamos, en el voto finalmente de los paraguayos en el 30 de abril del próximo año? Por ello nosotros tenemos un candidato presidencial que permea ya el coloradismo. Que hay en estos días estaba yo en mi comunidad natal en Santa María. Me visita el mayor caudillo liberal de esa zona en mi casa y me dice: nuestro candidato presidencial es de lujo. Santi es capaz de atraer votos independientes, liberales, UNAC y de cualquier otro espacio político, porque la principal preocupación de la gente, entre tantas, es la situación económica. Y Santi demuestra solvencia, capacidad, y también ya lo ha demostrado en las acciones cuando fue ministro de Hacienda. Un solo escándalo de corrupción no tuvo al frente de la cartera de Estado, también un manejo responsable de la economía, un endeudamiento prudente. En síntesis, es realmente un excelente trabajo y confía en la gente. La situación económica está muy terrible para todos los paraguayos. Tuvimos un crecimiento económico interanual del 5,3% en el quinquenio 2013 al 18 con respecto al solo 1,3% de hoy día. Entonces yo creo que el pueblo paraguayo no tiene otras opciones que votar a un candidato capaz, honesto y que va a hacer un buen trabajo, Dios mediante, si le damos la confianza el 30 de abril. Esto que decías, porque hay cuestiones que se instalaron en el tiempo y que están modificándose. Los colorados antes con votos colorados
digamos, ya garantizaban la victoria en los comicios. Hoy no es así. Hoy el candidato colorado tiene que, además de los votos colorados, porque a algunos se les escapan, traiciones mediante y demás, necesita votos también de afuera, por nivel de participación, por una serie de consideraciones. Muchos independientes ya forman parte del padrón nacional. Lo mismo la oposición. Desde la oposición, sin votos colorados no se gana la elección. Eso está demostrado. La única vez que ganaron fue merced a que tuvieron votos colorados con Fernando Lugo. Santiago tiene ese perfil, es un gran candidato. Ahora, ¿cómo le ven a la oposición, Beatriz? Porque yo creo que acá la discusión va a ser, efectivamente, los proyectos de Santiago Peña y el candidato opositor, que todavía no sabemos si va a ser uno, o van a ser dos, o van a ser varios. Y la oposición los une siempre, el denominador común es su anticoloradismo. Efraín, Euclides, Fernando Lugo, en fin, todos ellos, de que hoy vemos que se están reuniendo, están viendo el mecanismo para la concertación, pero más que eso, nuestro candidato ya está en la cancha, está recorriendo. En política a veces 2 más 2 no es 4. Y muchos, por ejemplo, intendentes que fueron electos en forma independiente, hoy vinieron todos al Partido Colorado. El intendente Hernandarias le ganó al Partido Colorado y también al Partido Liberal. Hoy están militando en el Movimiento Honor Colorado. Está el intendente Natalio Itapúa, de apellido Maidana también, que hoy está militando en Fuerza Republicana, pero ya volvió al Partido Colorado. Y así sucesivamente a lo ancho y a lo largo del país tenemos exintendentes, dirigentes, exconcejales que ven en los candidatos del Partido Colorado una posibilidad de un buen gobierno a favor de la gente. Y este sistema electoral también, el desbloqueo, amplifica las chances de ganar del Partido Colorado. Tal es así como, por ejemplo, en Asunción tenemos 15 concejales, en varias ciudades tenemos 11 de 12 concejales, tenemos 400 concejales más, 19 intendentes más con este sistema, y yo creo que al unirse, por ejemplo, al fusionarse la lista de Honor Colorado con Fuerza Republicana para la lista 1 para el Senado, para las diputaciones, para las juntas departamentales, para las seccionales coloradas, para las convencionalías en cada lugar del país, el Partido Colorado va a tener una fuerza incontenible nuevamente, y más el plus de un candidato que llega a otros estratos extrapartidarios. Yo creo que es verdad, Santi es un candidato atractivo no solamente para el ala dura del coloradismo y el ala moderada o progresista del coloradismo, sino también para el gran electorado paraguayo. Lo que sí me preocupa, y creo que muchos analistas lo ven de ese modo también, más allá de la gestión de gobierno, que es mala y que es, digamos, representa un problema también para los candidatos a hablar en defensa del Partido Colorado, está la cuestión del discurso de la oposición, sobre todo el discurso que se canaliza a través de los medios. Hay poderosos medios que, bueno, ahora es el anticartismo, pero a partir del 18 de diciembre va a ser el anticoloradismo. El año pasado no funcionó esa fórmula en las elecciones municipales, cuando efectivamente, más allá de que haya una suerte de voto castigo o una suerte de voto en detrimento de los intereses de las candidaturas coloradas, hubo realmente un voto masivo. Comentaba el caso de Asunción, por ejemplo, 15 concejales electos. Ahora, la pregunta en concreto tiene que ver con: hay un cúmulo de mala imagen, no solamente propiciada por este gobierno, ahora con el caso CEPELAT, la mala gestión, pandemia, etcétera, pero también, digamos, una mala imagen que proyecta o trata de impulsar los partidos de oposición. ¿Cómo va a zafar? ¿Cuál va a ser el factor que hará que zafe el Partido Colorado de ese discurso anticolorado que, bueno, lamentablemente se expresa, repito, y me parece no un dato menor, a través de los medios? Bueno, en primer lugar buscando la concordia, la unidad partidaria, y en segundo lugar también deslindando las responsabilidades. Porque acá, si la oposición critica tanto la corrupción, ellos prácticamente, el PDP y otros partidos, un sector del efrainismo, prácticamente cogobiernan con el oficialismo colorado. Entonces, los principales ministros encargados del área de control son todos opositores. Arnaldo Yucio, abrazado con Efraín en su campaña electoral pasada.
que salió por la puerta de atrás por sus vínculos con la corrupción, con el narcotráfico. Justamente ese prelat, Carlos Arregui, René Fernández, el ministro anticorrupción, que no ve nada. No le podemos llevar nunca como para el VAR en el Mundial de Qatar porque él no ve nada. Entonces hay que también desmantelar esa intención que muestra la oposición de apartarse totalmente de la gestión de este gobierno. Por ejemplo, los hermanos Usarquis, ellos fueron maquillados en una sentencia judicial para favorecerles de su gestión del Ministerio de Obras Públicas. Ocupan cargos en el IPS ya durante este gobierno. Entonces, acá siempre hay un proyecto esperanzador y el coloradismo en toda la transición democrática se ha manejado como gobierno y oposición a la vez. Y hoy la gente sabe de que Honor Colorado apoyó todos los proyectos de bien para el país en este periodo y también no dudó en levantar su voz de protesta cuando consideró que se atentaban contra los grandes intereses nacionales. Entonces, la gente sabe de que Santi Peña no es, si bien queremos siempre un Colorado en el Palacio de López, Santi Peña no representa el continuismo de Mario Audo Benítez. Esto que señalás puede servir, pero te lo planteo a modo de consulta para que la gente entienda qué es lo que se va a disputar finalmente en el 2023. Tenemos un periodo muy confuso en donde la oposición la practicó principalmente la disidencia colorada, Honor Colorado, y la oposición tradicional fue parte del gobierno o respaldó al gobierno durante todo este periodo. Entonces, el continuismo del próximo gobierno se podría dar sobre el candidato opositor, con un Efraín Alegre. Y el cambio se podría dar por el lado del Partido Colorado. Es muy loca la política. Paradójicamente. ¿verdad? Sí. Pero si tuvieras que resumir en términos de proyectos propiamente, aparte de esta figura que resulta un tanto simpática, ¿qué va a plantear el Partido Colorado con Santiago como candidato? Muy distinto, o que la gente puede identificar qué tan distinto es de lo que plantee un Efraín o Euclides, que es una pieza distinta dentro de este concierto político, digamos. Bueno, Santiago Peña siempre habla de que cuando el presidente Cartes asume él también al frente de la cartera de Hacienda, se tomó un proyecto de las organizaciones de la sociedad civil que tenía 3 ejes temáticos: inserción de Paraguay en el mundo, crecimiento económico inclusivo y lucha contra la pobreza. Me parece que esos 3 ejes van a volver a ser instaurados, prácticamente fueron dejados de lado en estos cuatro años de la actual administración, y me parece que ese plan se va a reeditar con un énfasis mayor en lo social, porque hoy hay 300.000 nuevos desempleados, la pobreza ha aumentado, en fin, los proyectos sociales son muy requeridos por la ciudadanía, cada vez se piden más viviendas, programa Tecoponá, programa de la tercera edad, la tarifa social del ANDE. Entonces, me parece que esos 3 puntos, pero con un enfoque social, como ya lo hicimos en el gobierno 2013 al 18, van a ser retomados por el equipo de trabajo que, si tiene la confianza de la ciudadanía, va a asumir el 15 de agosto del 2023. Entrando en un plano más personal, Derlis, veíamos ayer la lista de se cerró ayer, el viernes pasado, el jueves pasado, digo bien, las inscripciones para candidaturas a nivel nacional y partidarias dentro del Partido Colorado, y veíamos la lista de tanto de Fuerza Republicana como de Honor Colorado, y hay grandes nombres de políticos de mucha trayectoria, de gente que estuvo vinculada a la administración pública. Y en la lista de Honor Colorado vemos, por ejemplo, personalidades distintas. Nuestra ex profesora, por ejemplo, la señora Alicia Pucheta, está en la lista también, por supuesto, una gran candidata, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, vicepresidenta también, Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda, y conjugan, digamos, dentro de esa lista políticos de muy buena trayectoria. En ese sentido, en tu caso, comenzaste de cero. En la época estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, posteriormente gobernador del departamento de Misiones, un departamento que siempre se caracterizó por el voto colorado, pero siempre,
En algunas ciudades hubo ciertas disidencias y también candidatos opositores, como por ejemplo Villa Florida, que ahora hay un intendente colorado. Después pasaste a la Cámara de Diputados y en concreto la pregunta es, o sea, de esta trayectoria a nivel gremial estudiantil, posteriormente en la administración de gobierno departamental y después también a nivel nacional como diputado por el departamento de Misiones, ¿qué le ofrece Derlis Maidana o qué ofrecería Derlis Maidana de cara al próximo Senado, que va a ser un congreso bastante, algunos dicen que va a ser un poquito más limitado, pero otros observan que podrían incluirse más partidos políticos de los hoy, de la variedad de ideologías que existen hoy en el Congreso? Pero ¿qué le ofrecería en concreto Derlis Maidana? Bueno, en primer lugar, el Senado tiene algunas atribuciones propias que establecía en la Constitución del 92, como la última palabra en el tema presupuesto, el acuerdo para el nombramiento de embajadores, el acuerdo para el nombramiento de los directores binacionales, nombramiento de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Solo en primer lugar lo que vamos a acompañar es el programa de gobierno de nuestro candidato presidencial, pero con un énfasis en lo social. Me parece que en la educación necesitamos, son tantos los problemas, pero para mí, dos prioridades. Uno, la infraestructura educativa. No puede ser que en 2 años que prácticamente no hubo clases y hoy tenemos todas nuestras escuelas caídas. Este maravilloso tiempo, paradójicamente, por el tema de la pandemia, pero maravilloso tiempo donde no hubo clases presenciales, podía haber sido usado para mejorar la infraestructura educativa de todo el país. Y en segundo lugar, en la parte pedagógica. Nosotros hace tiempo que venimos mal en educación, prácticamente en las universidades paraguayas, es la una que está allá por el 180, 190 entre las 200 universidades mejor en Latinoamérica, y necesitamos darle un mayor énfasis a esos 2 puntos en la educación. En la salud hay aspectos positivos que nos dejó la pandemia, como el mejoramiento en la infraestructura, pero tenemos que seguir en esa senda, tenemos que apostar por la descentralización, no que todos los pacientes sean derivados desde Carlos Antonio López o desde Fuerte Olimpo hasta Asunción, una descentralización también en la parte de salud. Por supuesto, en el tema económico confiamos en demasía en todo el programa de gobierno que Santi implementó con Carlos Fernández Baldovino y otros grandes entendidos en la materia, lo vamos a estar respaldando plenamente. Y luego también este tema de los proyectos sociales. Gestala el problema, la infraestructura. Me parece que obras públicas se enfocó mucho en hacer grandes obras de asfaltado, pero me parece que hay caminos interdepartamentales, intermunicipales. Ayer estuvimos recorriendo la ciudad de Limpio y realmente da pena. Necesita muchísimas obras de empedrado, de canalización, y me parece que en esa senda es la que vamos a estar, y por sobre todas las cosas, un senador al lado de la gente. Hoy día nosotros siempre estamos entre los 3 a 5 primeros, entre los diputados que más atienden a la gente. Yo voy a seguir atendiendo, ser la voz de aquellas personas que le cuesta llegar a un concejal, a un intendente, mucho menos a un ministro, al presidente, porque creemos de que el coloradismo es servicio, es luchar por las banderas históricas de Ricardo Brugá, de Blas Garay, de Telémaco Silvera, y un coloradismo a favor del más desfavorecido, en síntesis. Esos personajes que nombraste, más Ricardo Brugá y otros, pues en realidad el Partido Colorado tiene una riqueza inmensa en materia de pensadores sociales que, por supuesto, fueron un tanto relegados en cuanto a línea de pensamiento, y hay que desempolvar aquello que está en algún rincón, porque tienen mucha vigencia, un pensamiento de mucha vigencia. Ahora, yo le quería preguntar a Pettengill, lastimosamente no está, insisto, la polémica va a ser, o las alternativas van a ser Santiago Peña, Partido Colorado por un lado, y él o los candidatos de la oposición, no va a ser Velázquez, pero él va a llegar al Senado. Entonces, ¿cómo se justifica desde la óptica de Pettengill o desde la óptica de los candidatos del oficialismo defender algo que representó un retroceso tan grande para nuestro país en estos 5 años, en estos 4 años? Aumentar la pobreza. Lo dice el INE.
el Instituto Nacional de Estadísticas, lo dice CEPAL. La economía se paró, lo dice el Banco Mundial. Tenemos más desocupación. Entonces, y el salario pierde terreno. Y estas son las preocupaciones prácticas de la ciudadanía. ¿Cómo revertir esta cuestión? ¿Cómo acceder a más empleo? ¿Cómo evitar que el salario siga cayendo? Que los precios se sigan disparando. Esta es la discusión, porque si no también la credibilidad en los políticos y en la política es muy baja. Así es. Yo creo que lo más importante que un Estado debe brindar siempre es seguridad jurídica, estabilidad económica y una predecibilidad para que vengan los inversores. Siempre hablamos con Santiago, le he visto por allá, Gustavo Leite también, que es nuestro candidato a senador opción 45. Que la inversión, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas en un año es de $1.000 millones aproximadamente. Pero si hay un clima favorable, si hay seguridad jurídica, hay inversiones por más de $7.000 a $8.000 millones del sector privado. Y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. Necesitamos de que las famosas alianzas públicas-privadas, que tanto satanizaron. Antes de ayer estuve en Obras Públicas reclamando un camino, ¿por qué no sale a mi departamento? Y me dicen, prácticamente ya no tenemos recursos, pero vamos a recurrir a la APP para poder hacer esa ruta. Entonces, esas cuestiones son los que tenemos que hacer para que atraer las inversiones, para que nuestro país sea un centro nuevamente en toda Sudamérica de diversas empresas que ven una oportunidad y de que el clima de negocios, a pesar del mal manejo económico de este gobierno, yo creo que al asumir Santi va a restaurar ese clima de negocios importante que va a permitir que el sector privado, por sobre todas las cosas, pueda invertir y, por supuesto, el sector público, que tiene que ser mucho más eficiente de lo que es. Sabes que por lo menos una última pregunta ya antes de cerrar el programa de mi parte. Recién comentabas que una de las labores de los candidatos o los senadores y diputados que llegan de la mano del futuro presidente o no, una de las facultades que tiene es acompañar precisamente el programa de gobierno del presidente que, bueno, eventualmente es electo, ¿verdad? En este caso, no vamos a tener el problema que tuvieron otros países de la región, como por ejemplo el caso de Perú, donde existe un parlamento absolutamente atomizado, ¿verdad? Yo creo que en la medida que las democracias se perfeccionan, en la medida que gocen de buena salud los partidos políticos que componen, digamos, el espectro político de ese país. En concreto, en Paraguay, la atomización está muy lejos, pero no está muy lejos tampoco lo contrario, una suerte de polarización. Eso se pudo ver con ese discurso anticolorado el año pasado, y no sé si este año va a ocurrir, Derlis. Yo entiendo que probablemente se vuelquen mayoritariamente los partidos tradicionales, o sea, los votantes de estos partidos tradicionales a votar por sus candidaturas. Esto, acompañar un programa de gobierno, esto sucede en el primer año nomás. Después, principalmente, la oposición no está en la oposición, está dentro de un partido político. Así es. Yo creo que un presidente tiene aproximadamente 2 años de periodo de gracia. Solo que el presidente actual dilapidó prácticamente incluso antes de asumir con el no juramento de Horacio Cartes de Nicanor, que se dio ya una pequeña mini crisis antes de asumir y terminó consumándose con el acta secreta al primer año de gobierno. Entonces, creo que también de que los legisladores, independientemente de qué partidos, esos 2 años están para apoyar las grandes reformas. Para ir a otro presidente, el presidente Duarte Frutos, creo que en el 2004, al primer año de gobierno, saca la reforma fiscal, que permitió una recaudación de entre $800 millones al año pasar a 4.000. Entonces, nosotros somos conscientes de ello y tenemos que profundizar las grandes reformas que necesita el Paraguay los primeros 2 años de gobierno y también tener un fluido diálogo con el Partido Colorado, buscar la unidad del Partido Colorado en función de gobierno y
también con algunos sectores de la oposición que estoy seguro que hay un sector moderado también de la oposición que pueda apoyar políticas públicas a favor del pueblo paraguayo. Bueno, lastimosamente tenemos que cerrar, te agradecemos mucho. Le hicimos hablar de más. Le hicimos hablar muchísimo, no le agradecemos, no es el mismo agradecimiento al señor Peter Gil, que brilló en esta charla por su ausencia, y a instarle a todos los políticos a que sigan este camino del diálogo, de la charla, del debate político. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que para mí es un honor formar parte de la lista del Movimiento Honor Colorado, la opción 4, y así como comenzamos en el Centro de Derecho, presidente seccional, gobernador, diputado, miembro de la Junta de Gobierno, este siguiente escalón, si me da la confianza de la ciudadanía, lo voy a hacer para servir a mi país, ayudarle al futuro presidente de la República y por sobre todas las cosas producir resultados, porque muchas veces los políticos nosotros hablamos mucho y producimos poco, entonces tenemos que llegar con resultados, que es lo que pide la ciudadanía. Muchas gracias, Richard. Gracias, Erlis. ¿Nos vamos? No, nos vamos. Hasta el próximo Vamos a domingo. invitarlo otra vez a Peter Gil, ¿verdad? ¿Podemos? Nosotros tenemos que ser democráticos. No, claro. Ya le puteamos, ¿no? Podemos Vamos ahora. a invitar. Yo creo que después de este programa va a pensarlo mejor. ¿Sí? Claro. Porque Es no va una a ser el charla, único es una programa charla. donde le van a invitar. Por supuesto. Es así. Aparte de su radio, en los demás medios también Claro, es tendría importante que participar. Totalmente. Nos vamos, señor. caballero. Que Hasta la pasen muy próxima bien. semana. Felicidades nuevamente.